Así es, yo creo que no podría decir que soy pro aborto nunca en mi vida. Creo que hay circunstancias en las que uno como humano se pregunta muchísimo qué será lo mejor. Claro. Pero si tú tienes a Dios como tu guía, simplemente no puedes desviarte del camino. Ya era activista social en el tema pro vida y pro familia. Desde hace mucho tiempo. Desde hace bastantísimo tiempo. Además, tuve yo mi tercer hijo, que es se llama José María. Y este niño, yo tuve muchísimos problemas en el embarazo. Entonces estuve casi... Es milagro. O sea, yo ahí sí digo, un embarazo de riesgo. De altísimo riesgo. Pero sí existen. Es un milagro. Sí, es un milagro. ¿No? Entonces, claro, todo el mundo me decía que aborto, que tenía preeclampsia, que tenía... Me acuerdo, bueno, tenía problemas de... Todas las complicaciones de un aborto. De vitaminas, de un embarazo. Te digo, ni me acuerdo los nombres técnicos, pero me decían, tu bebé no va a poder vivir y además, si es que vive, va a venir con consecuencias. Claro. Que es ahí qué importante que es la fe, ¿no? Pero nuevamente, ¿no pensaste en las recomendaciones de un aborto que te hacían cierta gente? Hey, cuidado, va a tener problemas, un niño con alguna complicación. ¿Nunca pasó por tu mente? No. Nunca. Yo solamente salía a las casas, además en la católica siempre salíamos en el tema de Abdalá, luego en el tema de Damí, luego en el tema de Luz, en todos salíamos. O sea, apoyabas al movimiento indígena. En todo salió, es que sí. Claro. Yo me acuerdo que eran las movilizaciones. Sí, las movilizaciones. Y tú estabas ahí. ¿Ya? Yo estaba ahí inclusive. Pero partidariamente no estabas involucrada. No, partidariamente. ¿Y qué te motivó? Bueno, verás que siempre me ha gustado la calle. O sea, yo me acuerdo que ya mamá de dos, en alguna de estas movilizaciones, mi esposo me decía, no puedes salir porque están tus hijos aquí. Yo le decía, pero voy a salir por ellos mismos. O sea, tengo que salir. Chao. Me fui. El modelo de gobierno responsable, ¿qué te dice? Que más allá de que seas de izquierda o de derecha o de que tengas una ideología, tú cojas lo mejor y lo más responsable para los ciudadanos en este sentido. Entonces, yo creo que eso ayudó como porque tú puedes traer al centro y a la mesa todos estos temas e inclusive tratar de llegar a acuerdos. Claro. Si es que tú eres empático y ves desde dónde es la lucha del otro. Y eso en todos los sentidos. Claro. Siempre hay un porqué. ¿Por qué luchas por esto? ¿Por qué luchas por la salud? ¿Por qué luchas por la educación? ¿Por qué luchas por...? Todas las luchas tienen un porqué. Y el rato que tú te sientas y entiendes la esencia, creo que puedes llegar a mínimos. A mínimos acuerdos que te van abriendo el camino. Pero yo creo que ahora como que todas estas minorías han tratado de meterles en el mismo saco y no tienen nada que ver. O sea, el tema, por ejemplo... con todo el respeto LGBTI, a los cuales respeto, pero no estoy de acuerdo en la promoción. Y tienes amigos. Tengo amigos. Lindo. Claro, no es un tema de persona, no es un tema de visión, claro. Claro, hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro porque no es que tienes un tema que no compartes, simplemente estás en contra de la promoción o de un desarrollo sano para los niños. Claro. Porque yo creo que los niños luego podrán decidir qué hacer o qué no hacer con su vida cuando tenga una mayor de edad. Pero no desde niños, porque todavía uno no está en el desarrollo para entender muchas cosas. Pero tú caminas ahí hasta con un activismo de calles. Eres muy activa en este tema de valores y principios con Provida, por ejemplo. Tú todavía vas a las marchas, tienes conexiones, trabajas en el tema, defiendes. ¿Eso lo continúas haciendo hasta ahora? Sí, totalmente. Tal vez un poco menos y con pena porque no he podido estar tan activa por las ocupaciones del Consejo, pero siempre preocupada de lo que está pasando en la asamblea. Pues siempre te digo, el hacer lobbying también que a veces para unas personas está mal, pero si tú lo haces desde la transparencia y desde el conocimiento, o sea, asambleísta, vengo a presentarle esto y quiero explicarle de lo que se trata. Y luego usted tomará la decisión. Pero conozco, o sea, en algunos momentos críticos, en el tema de que iban a pasar leyes
lo único que frenó es la unión entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Ajá. Pero que más allá de eso, como tú dices, somos cristianos. O sea, Cristo es uno solo y entonces, como yo te decía, en estos principios básicos, qué importante que es la unión. Claro. Porque tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. Claro. Tal vez la forma en la que uno ve ciertos temas es diferente. Creo que estamos llegando ya a un tema de madurez, ¿no? Que estamos en la adolescencia de pelearnos, las hormonas estaban muy fuertes de lado a lado y creo que estamos llegando. Pero qué bueno que haya estos espacios, al menos para darnos cuenta que valores y principios en un territorio lo compartimos y claro, los que no están de acuerdo también queremos que respeten lo nuestro, ¿no? Inclusive con muchísimas reuniones que yo he tenido con el alcalde y le he dicho que yo creo que se deben tomar decisiones que a veces políticamente no son tan adecuadas en lo político, pero que son necesarias para la ciudad, que tiene él que cambiar algunas personas de su equipo de trabajo, así como hay buenas, también hay malas. No, hay algunas decisiones que no son populares, pero que hay que tomarlas. Pero que hay que tomarlas. La ejecución presupuestaria es un problema porque nosotros siguen con complicados. Tanta necesidad tenemos que... tanta necesidad de obra y tenemos guardada prácticamente la plata. ¿Y qué acciones has realizado en torno a ese tema? Bueno, nosotros hacemos un seguimiento mensual de cómo está la ejecución presupuestaria, por ejemplo, en las administraciones zonales, en donde tuve también la oportunidad de trabajar y sabemos cómo es el tema de presupuestos participativos. Correcto. Antes era un honor ser parte, ahora se ha denigrado, ¿no? Por cómo te da tanto la ciudadanía, dices mejor no di. Claro. Pero también yo sí me siento honrada de ser política y que mi familia pueda decir que soy política y que mis amigos puedan decir que soy política. Y creo que se necesitan más políticos que luchen por los principios, por los valores, por la familia, por la dignidad de la persona. Así que les invito, si es que quieren, a los jóvenes a que se involucren. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. No se olviden en suscribirse a nuestra cuenta en YouTube, @sinfiltrosconmarco. Quiero agradecer en esta noche, cuando se hace el estreno, por supuesto, de lunes a lunes, no se olviden, nuestros nuevos programas de podcasts. Agradecer a Leo Clans por el apoyo a la producción de este programa, a Taki TV con más de 200,000 seguidores, a La Voz de Paquito con más de 300,000 seguidores y una red, en este caso de redes sociales comunitarias también que nos retransmiten y radios. Pero también agradecer, como no, siempre a TV Purúa, Canal 38 en señal abierta para el centro del país. Así es que agradecido a todos ellos, hoy tengo una invitada muy especial, le digo porque tenemos una larga amistad, a pesar que ella es una personalidad muy importante, la más querida de donde ella vaya. Así es que del Distrito Metropolitano de Quito, pues estoy hablando de María Cristina López Gómez de la Torre, más conocida en el ámbito de amistad como la Negrita López. Así es que bienvenida, pero ya vamos a conversar con ella sobre cargos, pero más allá de ello queremos conocerle la vida, porque ya en el resto de medios de comunicación, pues nacionales, locales, internacionales, ya tenía una participación. Bienvenida, mi estimada Cristina. Muchísimas gracias, Marquito. Es para mí realmente un honor también poderte acompañar en este nuevo emprendimiento y programa que tienes tú. Gracias. Yo también siento el mismo cariño. Para mí son ustedes unos amigos muy queridos y de años, así que un gusto estar aquí esta noche. A ver, empecemos, mi estimada Cristina. A ver, ¿dónde naciste? En Quito. En Quito. ¿En qué parte? Yo soy quiteña, yo soy de Santa Prisca. ¿Ya? Nací en la Clínica San Francisco. Wow. Nada de chagras ni nada de esa cuestión. Tú sí eres quiteña. Quiteña. Ajá. ¿Ya? De cepa, como dice. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 5 hermanos. Yo soy hermanas? La mayor de los 5. Wow. Somos 4 mujeres y un varón. El buen ejemplo de los hermanos. Sí, en mi adolescencia no tan buen ejemplo, pero siempre... Ya sentaste cabeza. Siempre responsable, sí. Soy la mayor y verás que yo les paso a mis hermanos a la segunda con 7 años. Ya, entonces es son un todos tiempo menores a mí. Claro. Ahora,
¿Cómo fue tu niñez? Cuéntame. Luego voy a entrar a esta parte que me interesa, que es valores y principios. Cuéntame tu familia, cómo era esa niñez tuya. La escuela, ¿en qué escuela estuviste? Bueno, para empezar, creo que tuve la bendición de Dios de haber estado en una familia con muchísimo amor, siempre muy cuidada, Ya. mimada, eso me Ah, dicen la mis primera. tíos y los abuelos y mis primos. Ya. Creo que fui bastante mimada hasta que llegaron mis hermanos, pero pero creo que también con muchísimos principios y valores, Ya. siempre la familia como pilar fundamental de la vida. Estuve en mi primaria en el Colegio Los Pinos Ya. y luego en mi secundaria estuve la mitad de la secundaria en Los Pinos y luego me cambié al Colegio Tomás More. A ver, quiero entrar de esto de tu niñez porque, y luego vamos a hablar de ese tema. Tú has hecho una bandera de tu vida y de lucha inclusive en el ámbito público, el tema de valores y principios cristianos, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo era tu niñez en una familia de principios cristianos? A ver, yo creo que lo principal, Marquito, es decir que Dios en el centro, ¿no? Ajá. O sea, Dios como ese ejemplo de amor, de mirar al otro. Mi mamá muy preocupada siempre de Ujú. los demás, de lo que pasa alrededor. Ya. Entonces, ¿qué te digo? Mi infancia siempre preocupada de los demás. Ya. Entonces, mi mamá era de las que literalmente paraba en la casa a ver qué estaba pasando, cómo ayudaba. Ya. Mi papá mucho más serio y estricto. Ya. Entonces, había veces que mi mami llegaba con niños o con alguien que le tenía que ayudar y mi papi le decía, pero ¿cómo vas a traer gente Claro. desconocida o cómo vas a hacer esto? Y a mi mamá no le importaba. Creo que eso marcó en la parte de empatía mucho. Hasta ahora yo siempre hay veces que pasamos en el carro y yo les digo, ¿vieron lo que pasó? Algo está pasando ahí. Ujú. Y yo soy la única que me doy cuenta porque obviamente los demás están o en Claro. el celular o preocupados de otras cosas. Y en el tema que me has llevado a esto, como te digo, si es que uno crece con Dios como guía, eso te hace estar preocupado de que las cosas vayan siempre por el camino del bien o por Correcto. el camino correcto. Ajá. Entonces, cuando empezó todo este boom, por ejemplo, del tema del aborto, Ya. yo estuve desde, ¿qué serán? Ya unos 15 años que estoy Ajá. con los grupos Pro vida. pro vida. Ujú. No hay que tenerle miedo, porque algunos dicen, uy, cuidado, me etiquetes con algo. Yo creo que en un estado democrático tienes derecho a valorar tus principios, tus valores, ¿no? Así es, yo creo que no podría decir que soy pro aborto nunca en mi vida. Creo que hay circunstancias en las que uno como humano se pregunta muchísimo qué será lo mejor. Claro. Pero si tú tienes a Dios como tu guía, simplemente no puedes desviarte del camino. Pero avanzando un poquito, si tú señalabas en ese tiempo de una familia católica, tu madre, como tú nos señalas, muy solidaria, prestado a causas, a apoyos sociales, ¿cómo es eso de conocer a Dios tan pequeña? ¿Tú cómo lo conociste o cómo te entró? Sabes, mi podcast quisiera que llegue a muchos jóvenes, que hoy hay mucho secularismo y dicen que no creo en Dios o eso ya es del pasado. O sea, ¿cómo cuando tú eres niña sentiste o de qué edad sentiste ese amor, esa perspectiva de Dios en tu vida? A ver, yo creo que la fe es una gracia, ¿Ya? ¿no es cierto? Entonces, Para pero ¿cómo? para los que no determinan muchas, podemos decir que la gracia es algo gratuito, que no tiene precio, ¿no es cierto? Así es, Sí, así ¿ok? es. Totalmente gratis. Sí. ¿Y cómo hacer? Es simplemente eh,
A ver, las cosas prácticas, ¿no? Ajá, O sea, ya. agradecer el rato que te levantas y Ya. que ves del sol y que tienes un día más de vida. Ajá. Y el rato que tienes un plato sobre la ¿De mesa comida? también agradecer. Y el rato que tu papá tiene un trabajo también darle gracias a ¿Y Dios. cuando te va mal? También, eso es lo más difícil, Claro. ¿no? Y a veces también lo que me ha pasado y lo que nos pasa a todos es que en los momentos complicados, Ajá. porque todos somos humanos y a Por veces nos supuesto. alejamos de Dios, ¿no es cierto? Y así seas cristiano o lo que seas, tienes altas y bajas. Cristo es uno solo. Ajá. Pero tienes altas y bajas. Claro. ¿Ya? Y entonces sí hay momentos en los que uno dice, y ahora no he ido a la iglesia o no he orado Ajá. tanto tiempo y ahora cómo le pido a Dios y sabemos que Jesús es misericordioso, que Ajá. nos perdona siempre y como papá siempre está con los brazos Claro. abiertos. Entonces, rezar las mañanas, las noches, orar, pedir, agradecer. ¿Tú lo hacías de niña? Todos los días. ¿Cuando tenías exámenes? Uy, ay, rogando que nos ilumine. Pero había nos que ayude. estudiar, milagros no se hacen, ¿no? Hay que Claro. estudiar, pero hay que pedirle. Uno a veces espera milagros, pero Porque no. cuidado, cuando nos vean van a decir que solo van a orar o rezar y ya Cuando- quieren que se haga el milagro. No funciona así. Creo que cuando uno es adolescente, medio Claro. que sí dice, ojalá me vaya bien, pero no, pues. Claro. Uno tiene que actuar, ser coherente con Así lo es. que uno dice y con lo que uno hace. Pero, ¿qué te estaba contando? Entonces, bueno, el tema de orar, ¿no es cierto? Claro. Creo que te va inculcando estos pequeños granitos de Ajá. fe que van creciendo en Contigo, cada ¿no? uno. Claro. Llegas a la adolescencia y ¿cómo eras de adolescente? Eras como de un dolor de cabeza para tus padres. Sí. Sí. O sea, Ahí creo se que te uno- quitó lo cristiano. Claro. Creo que a ver, yo Verás que creo van a estar viendo compañeros tuyos, así es que Claro. esto es sin filtros, ¿ah? saben. Yo creo que la fe nunca se va, ¿no es cierto? Pero en Ujú. cambio, a veces uno se revela Ujú, ante lo que te enseñan claro. y tú mismo buscas esa verdad tuya o buscas eso que te llene, ¿no? Ajá. Y ahí es cuando muchas veces tomas un camino que no es correcto. Ajá. Por buscar eso te llenan, yo qué sé, las Pero drogas. ¿fue alguna influencia? El entorno de tu amistad, a lo mejor algunas, podemos decir, la televisión, alguna cuestión externa que a ti te hizo cambiar. Yo sé que nos van a ver muchos jóvenes, pero ¿y qué pasa? Y que es normal, ¿no? Verás, yo creo que en esa época además no había tantas redes sociales, o sea, lo que Claro. teníamos era radio y televisión finalmente. Pero yo creo que la compañía influye muchísimo. El grupo. El grupo. Dime con quién. Con quién andas y te diré quién eres. ya. Eso me decían mis papás. Ya, claro, Yo siempre nos tenía dicen. amigos, a ver cómo digo, que eran muy farristas, que se decía en esa época, que la noche era lo mejor. Entonces, claro, se tomaban los traguitos, iban a las discotecas, Claro. fumaban. O sea, yo Claro, estaba claro. totalmente en ese entorno. Claro. Y claro, eso también te hace bajar las notas del colegio. Claro. Entonces, claro, te iba mal en el colegio, te iba mal con tus papás, porque claro. obviamente estás rebelde y Y ellos estaban quieren- preocupados, ¿no? preocupados de que estés en la casa, o de que Ajá. estés segura. Entonces, sí, yo sí tuve una adolescencia rebelde, Ya. pero sí creo que es importantísimo, y ahora yo tengo hijos ya Claro. adultos y adolescentes. Qué importante que es el que tus papás, como papás, el insistir, Ujú. aunque crean que son causas perdidas. Y como hijos, yo creo que en algún momento sí volvemos a la raíz, volvemos a los principios. El hijo pródigo. Volvemos. Yo Sí, alguna o vez sea, tuve un profesor, tengo estudios en educación, en orientación familiar. ya y él vamos nos a llegar a decía- ¿Ok? Y él nos decía, tú vas poniendo cosas, ¿no? Es como que vas Ajá. poniendo en Ya. la mochila de los hijos cosas, Ajá. valores, principios, temas de educación, de costumbres, de lo que sea. Ujú. Y en algún momento dices, me equivoqué porque empieza en la adolescencia a botar todo lo que tú habías puesto en la mochila. Claro. Pero en algún momento
unos antes que otros, pero cuando tal vez tus hijos ya son papás o ya les toca ya les toca, o trabajar y maduraron, o algún tipo de madurar, situación. Sí, vuelves a coger estas cosas que te enseñaron tus papás desde la niñez. Qué claro. importante. Entonces, ¿Y a qué edad tomaste conciencia de retomar tus valores y principios? yo creo, Marquito, que cuando me quedé embarazada de mi primer hijo. ¿Ya? Yo me quedé embarazada de mi primer hijo y claro, fue un shock porque era cortar de ¿Y eso a qué golpe. edad fue? Eso fue a los 21. Ah, Claro, bastante joven. sí. Ya. Em, Y ahí sí, cortar de raíz, pues. claro, O sea, primero deja de fumar. claro, Y chao las salidas de claro, noche. claro. Entonces, bueno, ahora sí voy a ser mamá. Ya. Ahí fue un Claro. cortante. Y luego estás en el colegio, tienes esto, como todos jóvenes, ¿no? Y es bueno, aquí como digo, sin filtros, porque algunos quieren tener una vida intachable y mentira, todos tenemos altas y bajos, así es que eso es normal. ¿Cuál es tu segundo paso luego de estar en el colegio y tener ese tema? ¿Vas a la universidad? Verás, voy a la universidad. A ver, empecé a la universidad antes Ya. de entrar de ser mamá, ¿no? Claro, Entonces, entro a la universidad a estudiar Derecho. ¿Por qué? Me gustaba el derecho. Sí. Sí, me Sí. gustaba el derecho. ¿Y qué pasó? Fallece mi mamá. Ya. Imagínate que yo tenía ahí 20 años Ya. y mi última hermana tenía 4. Ya. Entonces yo estaba cursando mi segundo año de derecho, me parece, y fallece mi mamá. Y Ya. entonces otra vez la revolución y todo. Y era súper, yo estuve justo en un año que cambiaron el pensum, era súper difícil, éramos solamente 40 estudiantes. Siempre entraban como 300 a derecho, pero ese año entraron solo 40. Ya. Y entonces era súper complicado. Y Bueno. yo decido con 4 hermanos menores, mi papi solo, Claro. toda la situación revolucionada, decido cambiarme y entro a psicología. Ya. Entonces me cambié de derecho a psicología clínica. ¿Por qué? ¿Por qué psicología? Verás, siempre me gustaba escuchar Ya. y estar preocupada de los otros también, porque Claro. en derecho también ese era Claro. digamos, Y algo mi tuvo que ver objetivo. todo tu trayectoria de vida con tu mamá, algunas cuestiones de Sí, ese. tenía una tía, tengo una tía que es psicóloga y me Ya. encantaba su trabajo Ah. de psicología. Creo que eso también influyó y entonces entro a psicología y entonces ahí continúo, digamos, con mis Claro. estudios y ya luego, casi enseguida, me quedo embarazada de mi primer hijo. Ya. Ajá. Y ese es un tema, estudio, madre, es un tema complicado. Complicadísimo. Complicado, ¿no? Complicadísimo porque además sin recursos. Claro. Mi papi me dijo, bueno, ha sido un gusto. Tú te metiste en cosas de Claro, qué grande duro, ¿no? y ya te toca Y sabes ver. que sigue pasando ese tema, ¿no? Sí, verás, yo he conversado también con algunos. Y ahí te pregunto, ¿alguna vez pasó por tu cabeza tener un aborto? No, Marquito. Nunca. O sea, no, eso era como... Sí, o sea, eso era pregunto, imposible. porque mira que eres joven, o sea, y me imagino Verás, tú tenías metas de ser, ¿cómo se llama? Una profesional, un ambiente de vida, claro. o sea, y la responsabilidad de tener un hijo. ¿Sabes qué? Más bien fue súper duro para mí. Mi papi era súper estricto. Ya, Entonces era, ¿cómo le aviso? ya, O sea, para mí era ya asumida la maternidad, digamos, ya. pero fue súper complicado, estresante, triste, todo lo que quieras. ¿Cómo le aviso a mi papá? ¿Qué tiempo no le avisaste? No le avisé, creo que 4 meses. Ya. Ibas planificando, Iba planificando cómo porque le iba a ser un aviso. golpe duro, ¿no? Los valores de tu Bueno, familia bueno. bien cristiana, ¿no? Entonces, ¿cómo le aviso a mi papi que estaba embarazada? ¿Y cómo le avisaste? ¡Qué bestia! Imagínense que mi papi tenía un sacerdote muy cercano a él, Claro. que era como su guía espiritual, como el pastor, Ya. como alguien que estaba Sí, siempre sí. apoyándole. Y entonces fui a decirle a él, le dije, tiene que acompañar a mis No hijas. quisiste decirle sola. Sola no. Ya.
Mi papi era súper estricto. Claro. Y entonces sí, creo que fue un golpe súper duro para él. Sí. Y eso te iba a contar que, claro, hay veces que yo veo, por ejemplo, que los papás seguimos acompañando y a veces no dejamos a los hijos crecer. Yo me acuerdo que en esa época me dolió el corazón porque mi papi me dijo, bueno, tú verás cómo es. Y ahora, en cambio, digo, si no hubiera sido él tal vez tan duro en ese momento, yo no hubiera sido tan responsable luego de estudiar, trabajar y todas las cosas que te tocan hacer. Qué interesante. Entonces, hoy por hoy tengo 50 años y aprovecho para darle las gracias a mi papi porque creo que sí fue... O sea, no era porque no te quería. No, de ninguna manera. Creo que además era para que mi personalidad era complicada. O sea, yo hubiera seguido feliz bajo, ¿qué se dice? El ala de mi papá. Claro. Él me hubiera podido seguir ayudando con los estudios, con la comida, con el techo. Pero tu papi te cortó de una, te dijo, de una. Mijita. Pero cuéntame ese momento, ¿cómo le dijiste? ¿Te acompañó el Claro, padre? claro, el papá de mis hijos me acompañó. ¿Y el padre? Claro, el sacerdote, claro. Tú, claro, también, pues. O sea, fueron toda una comisión. Claro, una comisión. Oye, qué terrible que haber sido. ¿Sabes qué pasa mucho esto, no? Con líderes espirituales que a veces, y eso hay que dejarlo claro, o sea, no es que son familias que no estamos exentos de complicaciones como toda familia, ¿no? Pero es cómo lo vamos haciendo un aprendizaje. ¿Y qué dijo tu papá? Chuta, mi papi, simplemente, asumir. Obviamente decirme que siempre un bebé es una bendición. Lo primerito. Que hay que recibirlo, sí, lo primero. Y luego sí ver cómo seguimos, ¿no? O sea, en los estudios, del trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero qué te dijo? Me fallaste. ¿Cómo vamos a vivir? No creo que me dijo me fallaste. O sea, no era necesario que me diga. Pero a veces sucede. También. Pero a veces sucede, lo recriminan, porque estos elementos hay en la vida real, ¿no? Yo creo que más de lo que hay padres frustrados, complicados, que recriminan a sus hijos porque si quieren ser un ejemplo y a veces no logran eso, ¿no? Pero qué bueno en este caso. Y ahora, Marquito, que yo tengo mi primer hijo de 27 años. Ya. Y a lo largo y ancho de todo lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Y de las familias quiteñas, ecuatorianas y todo, creo que uno sí tiene que tal vez bajar la tensión. Yo entiendo las preocupaciones y todo, pero bajar la tensión cuando hay estos conflictos o estas cosas que se salen del camino, porque todas las familias, como tú dices, nos pasa. Sí, de una o de otra manera. En el momento en el que tú empiezas a conversar con alguien, ya desde lo psicológico te digo, siempre hay algo, ¿no es cierto? Siempre tienes alguna preocupación de un hijo, de un hermano, de un papá, Así algo. Es. Y más bien ahí simplemente tomarlo de una manera en la que puedas ayudar, en la que se pueda seguir. Entonces tuviste yo creo que más bien una lección de vida de tu padre, pero también un acompañamiento, porque los hijos nunca dejan de ser hijos, al menos en América Latina, olvídate. Claro. O sea, eso, tu papá puso las cosas en orden, dijo a lo mejor voy a mirar para que tú desarrolles. Y luego, ¿cómo vas? Tienes la maternidad y continúas tus estudios. Continúo mis estudios y yo estudié en la Católica. ¿Ya? Entonces, yo cuento, ¿no? Ahí había la FEUCE, que es la Federación de Estudiantes. Y yo todavía estaba dando de lactar a mi bebé. Y yo le pasaba dejando en la oficina de los estudiantes con el que esté. Les decía, me dan bien, tengo una hora, no sé qué. Y entonces me daban cuidando al guagua. Pero tú estuviste en la federación como dirigente, No, yo me llevaba. O sea, porque no tenía con quién dejar. Entonces les decía, me dan viendo, por Dios. Y les decía, voy a estar en la universidad, era por decirte, quinto piso, en la 510. No había ni celular ni nada. Entonces salía yo y salía corriendo a verle al Ignacio, que es mi primer hijo. Y así pude ir estudiando. Luego viene mi segunda bebé. Viene mi segunda hija y yo igual todavía no me graduaba. Entonces igual con los dos, el otro ya entró a la guardería, al prekinder, y yo le dejaba en cambio a la Julián. ¿Lo planificaste? No,
No. Nada Pero de según nunca. la perspectiva cristiana, sí estuvo en los planes de Dios. Claro, por supuesto. ¿Ya? Todo está en los Todo planes tiene de un él y no en... propósito. A lo mejor era para que no vayas por otros caminos y tengas Claro. más tranquilidad para el trabajo que Dios te puso. Pero ya vamos Pero a llegar a ese yo punto. les digo a los Claro, chicos de mi oficina ahora, ya. cuando no nos sale algo que Ajá. queremos, les digo, es porque Dios nos da. Sí, Entonces me dicen, pero ¿por qué les digo? Si Dios nos, o sea, si es que tal vez hacíamos esto, estaríamos en otro claro, lugar o en otro momento. Así que es porque Dios te ama, les digo. claro. Bueno, entonces tu segunda hija y Claro, con complicaciones en estudiar, ya con familia más ampliada. ¿Cómo lo claro. tomaste tú? No, bien, porque ya en ese ¿Ya? momento ya tenía yo, estaba casada, tenía una estructura ¿Ya? familiar y ya ¿Ya? venía la segunda bebé que era, Claro. o Pero sea, nunca pensaste en dejar de estudiar. no, dejé algunos momentos, Claro, ¿no? claro, Ya sea mediante por temas estabas, ya, económicos, porque estábamos empezando, igual el papá ya, de mis hijos recién empezando a ajá, trabajar y claro, todo, entonces no nos alcanzaba nomás. claro, Pero luego ya iba cogiendo yo de materia en materia, ¿verdad? claro. Cogía una materia, otra Pero nunca materia, dejaste el de estudiar. nunca dejé. Ok. Vamos al punto y voy a entrar ya a lo que estás ahora, pero iniciemos. ¿Y cuándo te pica la política? ¿Ya te picó cuando estabas en la universidad? ¿O me contabas que en el colegio ya andabas por ahí metida un poco en estos temas políticos con... Verás, Marquito, el otro día justo pensaba y decía, yo debo haber tenido, pensaba yo, algunos buenos profesores, porque ¿Ya? de mi curso, o Ajá, específicamente en el colegio, habemos algunas personas muy interesadas en política o en temas relacionados con lo público, incidencia pública. incidencia pública. Ajá, Entonces, yo creo que tal vez sin darnos cuenta, ¿ya? algunos de los profesores, ya sea de historia o de geografía o de ética, alguno debe ¿Ya? habernos metido, aunque sea el bichito, de que te importe también el resto. Y Lo que bueno, claro, pasa en el también país. lo que pasa a tu Ajá, alrededor. ¿ya? Entonces, yo creo que eso, pero Y también tu madre, ¿no? Que nos contabas que tiene una perspectiva de ayuda, sí. de siempre estar pendiente. Además, Marquito, a ver, yo sí tengo que también, mi papá sí estuvo bien metido en política siempre. ¿Ya? O sea, en mi Ah, o sea, casa habían muchas, antes era mucho más abierto y transparente el tema de poder conversar con diferentes claro. bloques. Y entonces yo me acuerdo inclusive en mi casa con algunos pastores o con algunas personas inclusive de la iglesia Ujú. y con diputados de esa época. Yo debo haber Se tenido 10, conversaba, 12 años. claro. Conversaban por decirte algo sobre la ley de libertad Diosa, religiosa, ajá, temas sobre educación, ajá. temas, A lo mejor ético sobre corrupción. exactamente, o Ajá, sea, ese tipo de temas siempre estaban como sobre la mesa. Entonces, ya. yo me acuerdo haber tenido muchas reuniones de estas en mi casa. Mm, ya, Yo creo que eso también influyó y claro, mi papá siempre preocupado y conversando y siempre de la justicia social, del bien claro. común, si bien es cierto, no desde una posición o de izquierda o de derecha, pero Ya. estos, no sé, principios, ¿no es Ajá. cierto?, de justicia social, por ejemplo, siempre estuvieron en mi casa. Ah, qué bueno. Ajá. Entonces, tu familia, el entorno, como tú dices, ¿quiénes eran los que tienen incidencia que hasta ahora tú reconoces desde el colegio que han venido con un proceso de incidencia pública? A ver, para el tema político creo Sí, que mi sí, papá, ya, pero mi mamá también, ya. Sí, porque sí, por el ámbito social. por el tema social, por el tema Sí, de sí, estar sí. preocupado de lo Y que la pasa. iglesia también. Menos, porque si bien es cierto, yo les veía que estaban involucrados, De hecho, pero acuérdate que siempre fue como un tabú que estén tan, que participen, ¿no? claro. Luego, Después de la Revolución Liberal, porque antes sí era un tema claro, directo, ¿no? Pero claro, ajá. claro, Entonces, por una parte eso, pero por otra parte también este tema, por ejemplo, de que se empezó a promover el aborto. Antes no había la necesidad de hablar sobre familia y lo importante que es claro. la estructura familiar y no desde el punto ni siquiera, y eso después estudiando psicología, porque la Mm, psicología es una ciencia
Claro. O sea, que no toma para nada el tema de la religión o de Dios. Es un tema científico. Es un tema científico. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, la estructura de salud mental, cómo se ve afectada con todas estas nuevas ideas, y cómo podemos nosotros realmente ver cómo la sociedad va en decadencia, Ajá. sin decir lo importante que es tener una mamá, un papá, o si es que por A o B, nosotros en nuestra sociedad tenemos tantas madres solteras, por ejemplo, pero siempre hay una figura paterna. Y lo importante que es decirles a los niños que no da lo mismo todo, no todo es relativo. Claro. Que sí es importante los roles sin dejar de ser justo, claro, y de tener oportunidades para todos. Por supuesto. Ahora, tú ya eres una profesional con muchas dificultades. ¿Y cuándo te involucras en política? A ver, ¿qué te puedo decir, Marquito? Entonces yo ya estaba activa, digamos, ya era activista social en el tema Provida y Profamilia. Desde hace mucho tiempo. Desde hace bastantísimo tiempo. Además, tuve yo mi tercer hijo, que es se llama José María. Y este niño, yo tuve muchísimos problemas en el embarazo. Entonces estuve casi... Es milagro. O sea, yo ahí sí digo, un embarazo de riesgo. De altísimo riesgo. Sí existen. Es un milagro. Sí, es un milagro. ¿No? Entonces, claro, todo el mundo me decía que aborto, que tenía preeclampsia, que tenía... Me acuerdo, bueno, tenía problemas de... Todas las complicaciones de un aborto. De vitaminas, de placenta. Un embarazo. Te digo, ni me acuerdo los nombres técnicos, pero me decían, tu bebé no va a poder vivir y además, si es que vive, va a venir con consecuencias. Claro. Que ahí qué importante que es la fe, ¿no? Pero nuevamente, ¿no pensaste en las recomendaciones de un aborto que te hacían cierta gente? Hey, cuidado, va a tener problemas, un niño con alguna complicación. ¿Nunca pasó por tu mente? No. Nunca. No. O sea, tú hablas desde la práctica cuando sí se puede vencer situaciones complejas. Sí. O sea, créeme que yo oraba cada vez que me levantaba al baño porque yo tenía unos sangrados terribles. Y entonces yo decía, Dios mío, en tus manos está vida. Si es que tú quieres que nazca, y si no, yo voy a aceptar tu voluntad. Entonces ahí yo creo que me empiezo a involucrar más. Llega un compañero mío del colegio, que no sé si es que puedo decir el nombre. Mauricio Rodas. Llega él, que era mi compañero en el colegio. Él lo mencionó, te mencionó a ti aquí en este programa. Sí, así es que aquí no hay problema, aquí no. La pauta no importa aquí, ¿verdad? Puedes hablar de lo que sea. Llega él de México. Él había estado trabajando justamente en varios aspectos, ¿no es cierto? Claro. Pero crean una nueva visión de ver la política que es y crean el modelo de gobierno responsable, ¿no? Que, digamos, iba en contra de la pobreza, pero no la pobreza como la capacidad de comprar o la capacidad de tener cosas, sino de oportunidad. Sí. Y entonces me dice a mí, voy a armar un partido político. Que tenga este modelo de gobierno responsable. Ahí? Yo debo haber tenido unos 22, tal vez, 23. Oh. Sí, pero eres bastante joven. Sí. ¿Pero ya había estado en otro partido o alguna vez? No. Nunca. No. Nada. Yo solamente salía a las casas, además en la católica siempre salíamos en el tema de Abdalá, luego en el tema de Damí, luego en el tema de Luz, en todos salíamos. O sea, apoyabas al movimiento indígena. Todo salió, es que sí. Claro. Yo me acuerdo que eran las movilizaciones. Sí, las movilizaciones. Y tú estabas ahí. ¿Ya? Yo estaba ahí inclusive. Pero partidariamente no estabas involucrada. No, partidariamente. ¿Y qué te motivó? Bueno, verás que siempre me ha gustado la calle. O sea, yo me acuerdo que ya mamá de 2, en alguna de estas movilizaciones, mi esposo me decía, no puedes salir porque están tus hijos aquí. Yo le decía, pero voy a salir por ellos mismos. O sea, tengo que salir. Chao. Me fui. Entonces, sí. Entonces ahí viene el Mauricio. Claro, y te plantea. Y yo le digo,
Ya. No sé si sea buena idea porque yo te voy a quitar votos. Claro. Tal cual le dije. Con la honestidad. Entonces me dice, ¿por qué? Le digo, porque yo nunca voy a estar a favor del aborto y a favor de estos temas tan, no me gusta decir progresista porque el progresismo es bueno. Correcto. Porque pone al ser humano primero. Podríamos decir estas otras ideas para ser plurales. Estos otros ideológicos. Sí. ¿Ya? Y entonces le digo, yo te voy a quitar votos, no es políticamente correcto, muchas veces. Claro. Y me dice, no importa, ven. Entonces, claro. desde ese día estoy... Entonces, Mauricio, guerra avisada no mata gente. Como... El primer día le dije, y verás que cuando, ahorita que fui candidata para concejal, siempre digo lo mismo. Ajá. Y ahorita que gané la concejalía, en algún momento que tuve ocasión de conversar con el alcalde, Ajá. También le dije, quiero que sepa que yo en estos temas no voy a estar Tengo de acuerdo. Claridad. Respeto como la que más todas las posiciones y además entiendo como seres humanos y como dignidad humana y quiero muchísimo a todos por igual, pero no me pidan que yo esté de acuerdo con cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces, te reúnes con Mauricio, pero tú ya habías hecho una bandera, como decir, tu plataforma y esto, como tú dices, cómo lo tomó Mauricio, si bien es cierto, dilo, pero dentro del modelo que él planteaba, que dice que es el modelo de gobierno responsable, ¿cómo conjugar con otros, como decíamos, en ese momento estaba el río que fluía, entre comillas, de estas reivindicaciones, de los derechos de género, el tema, y dentro del género estos elementos que el tema de la voluntad de la mujer, sobre todo en tomar decisiones en el aborto, el tema de no familias tradicionales, entre comillas, sino nuevos modelos de familias. ¿Cómo fue ese ingreso a ese proceso? Verás, esto más o menos es en el 2010, 2011, 2012. Claro. Yo creo que en ese momento no estaba tan fuerte esta ola, ¿no es cierto? En contra de la vida y en Pero ya contra se de la conversaba, ya se señalaba el camino. El modelo de gobierno responsable que te dice que más allá de que seas de izquierda o de derecha o de que tengas una ideología, tú cojas lo mejor y lo más responsable para los ciudadanos en este sentido. Entonces, yo creo que eso ayudó como porque tú puedes traer al centro y a la mesa todos estos temas e inclusive tratar de llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Claro. Si es que tú eres empático y ves desde dónde es la lucha del otro. Y eso en todos los sentidos. Claro. Siempre hay un porqué. Okay. ¿Por qué luchas por esto? ¿Por qué luchas por la salud? ¿Por qué luchas por la educación? ¿Por qué luchas por...? Todas las luchas tienen un porqué. Y el rato que tú te sientas y entiendes la esencia, creo que puedes llegar a mínimos. A mínimos acuerdos que te van abriendo el camino. Y digamos que esa es mi manera de ver también la política. Entonces, siempre estuviste velando porque, en este caso, los principios por donde se inaugure Suma y luego tenga un proceso, tenga esta visión plural, esta visión también que, por supuesto, tus valores y principios sean contemplados, también respetados, diría yo. Yo creo que sí, siempre respetuoso también de cuando hay otras personas o se involucran otras personas que tal vez no tienen la misma manera de ver las cosas, pero creo que en el camino, como te digo, llegas a acuerdos y entiendes la visión, o tal vez el otro también entiende desde dónde tú estás. Caminemos un poco más, pues tú ya ingresas a Suma, velas por los principios, tienes amistad, un movimiento que lo hace bien de partida, con un buen candidato como fue Mauricio Rodas. Bueno, llega a la alcaldía Mauricio, pero tú también tienes ya una participación paralela casi a la Asamblea Nacional. Y ahí tienes compañeros que por supuesto no piensan totalmente diferente a ti. ¿Cómo es esta gestión? Porque para que no entiendan a veces que no hay que ponerse en puntos necesariamente opuestos, sino como tú dices, ¿cómo buscas los mínimos? Tú tenías Suma tenía un bloque legislativo
que tú tenías unos principios, un planteamiento, propuestas, defensa de esos principios y habían otros que no. Entonces, ¿cómo llegaron a esos acuerdos o qué hicieron para procesar en un ámbito? Porque estos pequeños ejemplos pueden servir para el país, porque a veces nos matamos defendiendo tesis o defendiendo planteamientos que para unos pueden ser justos, otros no, pero ¿cómo llegas a ese? ¿O cómo lo procesaste? A ver, Marquito, ¿O yo te creo hiciste que enemigos de los compañeros de no, Suma? Okay. enemiga no soy Bien. de nadie, que yo sepa al menos de mi Okay. parte. Pero creo que sí es importantísimo y que pasa muchísimo Sí. el desconocimiento. Ya. Entonces, cuando tú, ¿De lado a lado? claro, Ya. de lado y lado, cuando llegan Ya. proyectos de ley, Ajá. tú que estuviste ahí sabes más que yo inclusive, Ajá. que no todo el mundo alcanza a procesar toda la información. Correcto. Entonces, de repente te llega un proyecto, ¿no es cierto? Y no lo alcanzas a revisar y tal vez votas como votan tus compañeros o como tú crees que está bien, pero no logras procesar. Entonces, Pero a veces pone en línea los partidos también. Pone en línea los partidos, pero ahí está un tema que se llama La libertad de la conciencia. libertad de conciencia. Sí. Entonces, hay temas en los que por más línea o orgánico que Ajá. sea, tú sí tienes el derecho, digamos, de pronunciarte a favor o en contra Porque de eso. no puedes va ir más contra allá, tus principios, tus y valores. va más allá del tema político o Ajá. partidario. Entonces, ¿qué he hecho yo en estos momentos? Justamente, y por eso también entré en política, y por eso siempre llamo a la gente a que se involucre, es porque Ajá. si tú realmente tienes una convicción, Ajá. es muy difícil hacerlo desde afuera. Claro. Y muchas veces nos quedamos en la queja. Ajá. Y eso pasa ahora O en también la en calle. el municipio o en la casa. Entonces, si tú Ajá. quieres hacer algo, sí tienes que involucrar, Ah. porque es la única manera que donde queman las papas, como bien dicen, ¿no? Entonces, ¿tú sí recomiendas a católicos, a evangélicos, a cristianos o cualquiera que sea No es que se que involucre? les recomiendo, les pido ¿Ya? que se involucren, porque si es que nosotros tenemos estos principios que son tan Ajá. importantes, la única manera es siendo parte del cambio. Ajá. O sea, un voto, yo siempre les digo, Claro. muchas veces a nuestro alrededor, en nuestra familia, ni saben qué pasa en la asamblea o no saben qué pasa en el Consejo Metropolitano. Cada martes, por ejemplo, ahora desde el Consejo, las decisiones que tomemos de lo que sea Ujú. van a influir en tu vida. Claro. Cualquier cosa, y también en las leyes. Entonces hay veces que uno dice, no, los políticos son necesarios. Sí. Y las personas que estén a cargo son tan necesarias y tan importantes además. Claro. Por eso es tan importante leer por quién voy a votar, qué cree esta persona, qué línea tiene. No Ajá. solamente que le siga un líder o que le siga al otro, sino O quién que sea es. TikToker o que sea el deporte, no quiero decir que son malos. No, no, no. Merecer, O sea, porque claro, tal vez claro, ellos claro. tienen buenos principios Así y es. valores, pero saber quién es, Mm, porque ellos van a decidir por nosotros. claro. Entonces, conversar. Y la votación de Suma tuvo un tema de no dar paso a una ley que se estaba trabajando en la Asamblea en ese tiempo. Si bien es cierto, eras alterna, pero te vi muy activa en ese proceso. Sí, Marquito, y lo que yo te digo también conversar, no importa la bandera política, yo hasta Ya. ahora también converso, Ya. pero porque hubieron muchas personas de la oposición, ¿De izquierda? de izquierda, Sí. pero que tenían estos principios y que entendieron qué es lo que se iba a Entonces, dar. no necesariamente alguien de izquierda puede tener una agenda antiaborto, antifamilia tradicional. Verás, yo creo que ahora como que todas estas minorías han tratado de meterles en el mismo saco y Ajá. no tienen nada que ver. Ya, O sea, el tema, por ejemplo, con todo el respeto LGBTI, ya. a los cuales respeto, pero no estoy de Claro. acuerdo en la promoción. Y tienes amigos. Tengo amigos, y lindos. Claro, no es un tema de persona, no es un tema de visión, claro. Personal. Claro, ok. Hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro, Ajá. porque no es que tienes un tema que no compartes, simplemente estás en contra de la promoción Ajá. o de un desarrollo sano para los niños, Claro. por ejemplo. Porque yo creo que los niños luego podrán decidir qué hacer o qué no Claro, hacer con su vida, con cuando su tenga una vida, mayor de edad.
pero no desde niños, porque todavía uno no está en el desarrollo para entender muchas cosas. Pero Entonces, tú caminas de ahí hasta con un activismo de calles. Eres muy activa en este tema de valores y principios con Provida, por ejemplo. Tú todavía vas a las marchas, tienes conexiones, trabajas en el tema, defiendes. ¿Eso lo continúas haciendo hasta ahora? sí, totalmente. Tal vez un poco menos y con pena porque no he podido estar tan activa por las ocupaciones del Consejo, pero siempre preocupada de lo que está pasando en la Asamblea. Siempre te digo, el hacer lobbying también que a veces para unas personas está mal. Claro. Pero si tú lo haces desde la transparencia y desde el conocimiento, o sea, asambleísta, vengo a presentarle esto y quiero explicarle de lo que se trata. Y luego usted tomará la decisión. Claro. Pero conozca. Ahora, han llevado una alianza estratégica, Iglesia Católica e Iglesia Evangélica en esto. ¿Crees que eso es propositivo inclusive para zanjar algunas complicaciones históricas entre protestantes y católicos? Creo que eso lo ves positivo. ¿Qué recomendarías para que sigan trabajando de manera conjunta? Yo le veo súper positivo, Marco. O sea, en algunos momentos críticos, en el tema de que iban a pasar leyes, lo único que frenó es la unión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, pero que más allá de eso, como tú dices, somos cristianos, o sea, Cristo es uno solo y entonces, como yo te decía en estos principios básicos, qué importante que es la unión, porque tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. Tal vez la forma en la que uno ve ciertos temas es diferente. Creo que estamos llegando ya a un tema de madurez, ¿no? Que estamos en la adolescencia de pelearnos, las hormonas estaban muy fuertes de lado a lado y creo que estamos llegando. Pero qué bueno que haya estos espacios, al menos para darnos cuenta que valores y principios en un territorio lo compartimos y claro, los que no están de acuerdo también queremos que respeten lo nuestro, ¿no? Y me incluyo, disculparás. Ahora vamos rápidamente. Oye, qué rápido que se pasa el tiempo. Tú decías, creo que necesitamos unas 2 horas. Pero vamos ahora rápidamente con el tema de la concejalía. Ya sabemos por dónde van tus otros principios, pero ¿cómo te ha ido en la concejalía? Ya te veo bien activa, te veo en medios nacionales, tengo temas muy interesantes como el tema de la eliminación de la retención de los vehículos. Yo te agradezco porque algunas veces me han ido llevando y yo, es muy complicado. O sea, le facilitas la vida a la gente. Eso no implica que no tiene una sanción, ¿no? Lo que sí es la complicación de estos, la restricción vehicular, ordenanzas de taxis para personas discapacitadas, soterramiento de cables en la ciudad, tickets perdidos en parqueaderos municipales, entre otras cosas. Cuéntanos cómo te va en esta experiencia ahora de servir a tu ciudad. Es un privilegio, ¿no? Servir a la ciudad, no solamente siendo alcalde, sino concejal, son los máximos representantes de la ciudad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? A ver, Marquito, tengo la experiencia de la asamblea que es muy diferente porque es a nivel nacional, es otra visión, son otras decisiones que se toman. Pero yo trabajé también en el 2000, desde el 2015, 2017 en el municipio. Entonces ya tenías previo conocimiento. El gobierno local tal vez más cercano, ¿no es cierto? O tienes este conocimiento más tangible con la ciudadanía de las necesidades. El territorio, lo que le llaman. El territorio. Además que también las diferentes campañas políticas te dan ese conocimiento y esa visión de saber lo que está pasando. No solo recorriendo puedes conocer las diferentes realidades. Entonces llego a la concejalía y claro, también siempre desde la humildad y qué importante que es eso, ¿no? Porque un día estás tal vez con un cargo público importante y al otro día estás, o sea, sigues siendo tú misma, porque yo sigo siendo mamá que hago la lonchera, que me levanto a hacer el desayuno, que tengo que alistar el uniforme. ¿Te llevas con los de RC? ¿Te llevas con el alcalde? No digo que compartas, ojo, cuidado, luego van a decir que Cristina López es del grupo de los que a ver, yo no me llevo mal con nadie, Marta. Ya, siempre he visto en tu carácter eso. Claro, porque creo que más se consigue... Y es un principio cristiano, ama a tu prójimo como a ti mismo, así sea distinto. En los peores momentos hay que pedir por los que más nos cuesta. Entonces, no comparto para nada muchísimos temas. Por supuesto que sí. Creo que más
discrepo con ellos, obviamente, que coincidir. Pero hay mínimos, como tú dices. Hay mínimos. Hay mínimos. Y siempre les estoy haciendo o trato de que reflexionen sobre cosas. Perfecto. Porque inclusive tú planteaste una ordenanza y necesitas, y yo vi felicitarte porque fue por unanimidad la aprobación de esta norma, porque si uno lo lleva a lo personal no tienes mínimos, y esto es un mínimo que sea de cuál partido se aprueba. Sí, y lastimosamente creo que ahora se ha polarizado mucho, entonces ahora están, se mata. ¿Ya? Y inclusive en los ¿Y de qué bando eres tú ahorita? De ninguno. O sea, por naturaleza soy oposición, digamos. Sí, porque no comparto, pero como te digo, trato de llegar a estos acuerdos cuando son responsables. Otra vez ahí pones el tema del modelo de gobierno responsable, que lo que busca es lo responsable para el ciudadano. Y en ese sentido hemos presentado algunas ordenanzas, porque más que la cantidad creemos que como estamos en este momento en la concejalía, tal vez luego ya no estemos buscar estos proyectos de ordenanza que puedan servir, que puedan ayudar, que sean en beneficio del ciudadano. Claro. A ver, ahí quiero a lo mejor ir cerrando con esta parte. ¿Tú participaste o fuiste de parte de un proceso, por ejemplo, de un gran proyecto como es el Metro de Mauricio Rodas, una visión de continuar, pero luego de eso llega una inestabilidad a la alcaldía, consejo? ¿Crees que has logrado poner un granito de arena para la estabilización y estos proyectos del metro y otros que se vengan haciendo continúen, como tú dices, en esos mínimos? Puedo no estar de acuerdo, pero los ciudadanos, me incluyo yo como un chagra a veces que paso aquí en Quito bastante tiempo, yo quiero soluciones, no me interesa si eres de izquierda, de derecha o eres del alcalde o no del alcalde, lo que queremos soluciones. ¿Crees que has abonado a ese proceso? Sí, Marco, yo creo que he votado, como decía, en responsabilidad. Lo que está en beneficio de la ciudadanía, he apoyado. Lo que estudiando y analizando creo que no está en beneficio de la ciudadanía. Hemos hecho observaciones, muchas veces no tenemos la mayoría, digamos, y no somos muchas veces escuchados, pero hemos seguido con el trabajo de fiscalización, que es lo que nos corresponde. Por supuesto. Inclusive con muchísimas reuniones que yo he tenido con el alcalde y le he dicho que yo creo que se deben tomar decisiones que a veces políticamente no son tan adecuadas en lo político, pero que son necesarias para la ciudad, que tiene él que cambiar algunas personas de su equipo de trabajo, así como hay buenas, también hay malas. Hay algunas decisiones que no son populares, pero que hay que tomarlas. Pero que hay que tomarlas. La ejecución presupuestaria es un problema porque nosotros siguen con complicados. Tanta necesidad tenemos que tanta necesidad de obra y tenemos guardada prácticamente la plata. ¿Y qué acciones has realizado en torno a ese tema? Bueno, nosotros hacemos un seguimiento mensual de cómo está la ejecución presupuestaria, por ejemplo, en las administraciones zonales, en donde tuve también la oportunidad de trabajar y sabemos cómo es el tema de presupuestos participativos. Correcto. El tema del comercio informal también, habiendo tanta necesidad, pero también la necesidad del orden. El tema de la ordenanza verde-azul, que es cuidar el ambiente, ¿no es cierto? Quebradas. Ahorita estamos presentando una ordenanza que va a ayudar al este tema del control del espacio público, por ejemplo. Claro, pero vas a la fiscalización, tú generas un informe, ¿no es cierto? Eso pasará a consejo a lo mejor para tomar cierta decisión, pero son recomendaciones. ¿Cómo lo ha tomado el alcalde? ¿O han tomado también otra vía que sería Contraloría General del Estado, Fiscalía ya en temas más complicados? ¿Cómo has actuado en ese tema? Depende, ¿no es cierto? En el tema, por ejemplo, de los troles, nosotros sí hicimos un pedido con algunos concejales y eso ya está en un proceso en Contraloría. Claro. Y en otros temas que se ha podido conversar, yo creo que el alcalde también, digamos que lo ha tomado bien, porque tienes maneras, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Yo le he dicho... Y no es por ser oposición, sino porque la plata no es de los funcionarios. Es de cada uno de y nosotros. Es un tema de servicio, correcto. Creo que en algunos temas él sí ha podido ir, creo que también escuchar, más que oír, escuchar.
y otros temas, en cambio, que creo que también la parte política ha influido, ¿no? A veces que tienes tienes que pagar favores, digamos, o estos compromisos políticos que no han sido buenos para la ciudad. Muy bien. ¿Y ahora qué para el futuro? Yo, Marco, aunque ¿vas a la alcaldía? Sin filtros. No. ¿Te gustaría continuar sirviendo al Quito? Me encanta el sector público porque creo que es desde donde puedes hacer cosas, más que desde afuera. Creo también que necesitamos políticos, porque yo sí tengo, digamos, la bandera en alto de que sí hay políticos que valen la pena y que no hay que avergonzarse, ¿no? De ser político, ¿no? O sea, antes era un honor ser parte, ahora claro. Se ha denigrado, ¿no? Por cómo te da tanto la ciudadanía, dices mejor no di. Claro. Pero también sí yo sí me siento honrada de ser política y que mi familia pueda decir que soy política y que mis amigos puedan decir que soy política. Y creo que se necesitan más políticos que luchen por los principios, por los valores, por la familia, por la dignidad de la persona. Así que les invito, si es que quieren, a los jóvenes a que se involucren. ¿Y tus próximos pasos? Lo que Dios quiera, Marquito. Yo hay veces que digo eso. Cuando pusieron mi nombre para la vicealcaldía, dije que sea lo que Dios quiera. No, yo ya estaba celebrando. Sí, Dios quiere ponerme y no quiso. Él tiene otros planes. Creo que te faltó cabildeo, Diosito quería. No, está bien. No, creo que, como tú dices, como cristianos, creo que siempre estamos presentes en la voluntad de Dios. Entonces, tus próximos pasos, vas a seguir defendiendo tus valores y principios, vas a seguir involucrada en política. Es posible que vayas a un nuevo proceso de representación. Quiero agradecerte, mi estimada Cristina, eres un ejemplo de vida. Hoy que conozco un poco más de tu vida, a pesar que te aprecio muchísimo y muchos amigos y gente te aprecia muchísimo por tu don de gente que eres. Primero porque no ocultas nada y siempre tengo que decirlo, Cristina López es transparente, te dice lo que tiene que decirte y de frente. Así que eso creo que está bien. Entonces, para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje final? A ver, nos miran muchos jóvenes, unos cristianos, unos no cristianos, unos que quieren la política, otros que no quieren, de tu aprendizaje de vida, que me parece muy rico. Mira, alguien que pasó dificultades en un ámbito de los que defiende de valores y principios, y luego alguien que no le tiene miedo al tema político. ¿Cómo tú darías un mensaje final para la gente, para los jóvenes? No, tampoco jóvenes, para que se fajen el tema de político, porque nos gusta criticar, pero vamos a la acción. ¿Cuál sería tu mensaje? A ver, en primer lugar, la unidad, Marquito. Creo que Ecuador, no solo Quito, necesita la unidad. Buscar los mínimos, buscar lo que nos une más que lo que nos separa. Y tener siempre a Dios en el centro. O sea, la presencia de Dios en la vida de cada uno es importantísima. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Como ustedes la han oído, fenomenal, una vida muy transparente, complicada como todos, por supuesto que sí, pero que no debemos de dejar de soñar y pensar en un Ecuador grande, donde seamos diversos, pero también hay el respeto a cada una de las diversidades. Si tú crees en valores y principios como núcleo familiar, pues hay que hacerlo. Y hoy creo que he tenido una invitada de lujo que no se avergüenza de defender estos valores y principios. No es que están pasados de moda, hay miles y millones de personas ahí atrás que también defienden esos valores. Y por supuesto otros que no. Y en un estado intercultural, plural, diverso, que respeta a cada uno de los ecuatorianos, pues todos debemos hacer esfuerzos para tener un mínimo. Que Dios les bendiga, muchas gracias y nos veremos en un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Gracias, mi estimada Cristina. Gracias a ti, Marco. Sin Filtros con Marco, el podcast.